Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte. Y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy vamos con una serie de consejos que en verdad son las cosas que yo he empezado a hacer para desconectar después del trabajo, diariamente. ¿De acuerdo? O sea, en un día normal. No desconectar en un fin de semana o en un puente. Porque de noviembre hasta diciembre, pues no sé por qué, porque el año pasado ya era jefe de estudios, de hecho echaba más tiempo trabajando porque estaba aprendiendo y este año ya pues aprendo menos, ¿no? Pero por alguna razón este año lo he llevado peor. Quizás porque como ya se supone que lo llevo todo más controlado, quería volver a retomar un poco más cosas de mi vida y o no me daba tiempo o no sé, me traía las preocupaciones a casa y sobre todo el detonante fue que empecé en noviembre a dormir mal. Cosa que a mí no me había pasado nunca antes. Me despertaba por la noche o tenía sueños relacionados con el trabajo y dije no, esto no puede ser. Entonces durante todo el segundo trimestre, desde que me di cuenta del problema, he estado trabajando en cómo solucionar ese problema. Y es lo que os vengo a contar hoy. Esto va a ser una serie, no es una serie, pero va a haber varios vídeos de cómo desconectar y no volverte loca siendo profe. ¿Vale? En un día de diario, en un puente, por ejemplo, en un fin de semana largo. Y también quizá haga alguna meditación guía, no sé, ya veré. Tengo la idea en la cabeza. ¿Vale? Entonces, bueno, pues hoy va a ser el de cómo desconectar por la tarde del trabajo si tienes que volver al día siguiente. Así que si este vídeo te interesa, no lo dudes. Suscríbete, dale a la campanita y si te gusta este vídeo, dale al like. Como os decía, últimamente, el final del primer trimestre, principios del segundo, volví a casa y pues estaba súper estresada, no desconectaba del trabajo, me llevaba... Claro, al final no trabajas con un ordenador contigo, sino que trabajas con personas. Me llevaba los problemas de esas personas en mi mochila emocional y eso me empezó a hacer sentir mal, ¿vale? Y dije, no, esto no puede ser, hay que remediarlo. Y he estado viendo, estudiando y probando cosas que me han funcionado a mí para desconectar todos los días a la vuelta del trabajo, de diario, ¿vale? No cosas especiales de me voy un fin de semana de escapada rural, no, de diario. Y entonces hoy, esta tarde, os vengo a enseñar cómo hago yo para desconectar en un día. Así que nada, lo primero que hago, que ya lo he grabado, pero pues tenía hambre, entonces pues ahora os lo cuento y os pondré las imágenes, es llego a casa, suelto las cosas y como, lo primero. Bueno, miento. Primero me cambio de ropa. Primera cosa muy importante. Me quito la ropa de trabajo y me pongo un chándal o ropa de casa. Hoy no porque, como estoy grabando, pues, no quería ponerme ropa de casa. Así que me he quedado con la ropa de calle. ¿Por qué hago esto? Porque es muy importante. Luego me pondré el chándal más tarde, cuando termine de grabar estas partes que estoy grabando ahora. Es muy importante para mí eso lo vi en una página de internet y me gusta mucho. La sensación de te quitas la ropa del trabajo y entonces es como que el trabajo se ha acabado. Y te pones una ropa cómoda porque acabas de llegar a casa y casa es para sentirse bien y cómodo y protegido y a gusto, ¿vale? Entonces eso la verdad es que es como un marcaje psicológico de se acabó, estás fuera. Y luego como, porque si no al final como suelo llegar, bueno, el instituto acaba a las 3:20, pero siempre quedan cosas algo un poco más tarde, 3:30, a veces 4, intento que no sea más, excepto que me tenga que quedar porque tenga reuniones por la tarde, obviamente. O como ya, o lo junto con la merienda. Entonces llego, como, me cambio, como y luego ya me pongo con la rutina. Así que voy a terminar de comer y bueno, en verdad ya he comido y lo que voy a hacer ahora es que me echo un té sin teína, ¿vale? Por las tardes no tomo teína, es un té pakistaní sin teína con leche de avena. Y lo que hago es que me siento aquí en el balcón, últimamente como siempre, incluso en invierno, ¿vale? Me pongo pues un abrigo, una mantita en las piernas, como en el balcón. Si hace sol, pues bajo el toldo, si no hace sol, pues no bajo el toldo. Y me gusta mucho que me dé un poco el solecito, hoy no hay mucho sol, hay nublado. El aire, veo pájaros. De hecho tengo aquí los prismáticos porque a veces me pongo a mirar los pájaros en los árboles del jardín. Pues veo el jardín.
Y es que me sienta muy bien este momento de naturaleza, aunque no sea pasear por la calle, pero me sienta muy bien. Esto, como estoy moviendo la mano aquí todo el rato, estoy enfocando y desenfocando la cámara. Leticia, hasta te quita con la mano. Entonces, como, y ahora mismo aquí en el balcón, a no ser que haga un día muy malo, entonces no como en la cocina, ¿vale? Me siento con mi infusión, bonito, la taza es de Frankfurt, y me pongo a hacer journaling con esta libreta que reaprovecho de la Comunidad de Madrid. Pero no voy a comprar libretas bonitas para hacer journaling cuando tengo libretas en casa, porque eso no es zero waste, así que aprovecho lo que tengo. Podría forrarla, pero no me ha dado la vida, se me ha ocurrido ahora. Lo mismo la forro. Y nada, entonces pues lo que hago, yo el sistema de journaling que hago, que voy a hacer ahora, es brain dumping, que consiste, sería como vertedero basurero mental. Entonces todo lo que se ha quedado en mi cabeza lo voy escribiendo, pero no de tareas, sino porque las tareas, antes de irme, he dejado ya la agenda del siguiente día montada. Todo lo que no me haya dado tiempo a hacer, obviamente lo urgente e importante estaba prioritario al principio de la mañana para que me diera tiempo seguro, porque luego van surgiendo cosas y está hecho, pero porque si no, no me voy. Pero si no es ni urgente ni importante, lo puedo aplazar para el día siguiente, ¿vale? Y así pues me voy llenando mis huecos de la semana. Cuando yo empiezo la agenda, suelo llenar solo lunes, martes, y miércoles, jueves, viernes se llenan de cosas que surgen o cosas que aplazo, ¿de acuerdo? Pero al final, el jueves tengo 2 horas de jefatura seguidas y ahí la verdad es que saco bastante para adelante de la semana y con eso pues me va bien por ahora. No os digo que alguna tarde me haya tenido que quedar, en el centro por circunstancias concretas. Entonces, ahora me siento con mi infusión aquí escuchando el ruido de las ramas, del viento, los pajarillos. Hay una obra, entonces a veces el ruido de la obra también, aunque hoy están tranquilos. Y me siento y me tomo mi infusión, y que en verano será con hielo, y me pongo a escribir todo aquello que pase por mi cabeza. Pues algo que haya pasado en el instituto, algo que me preocupe, un niño que le ha pasado, alguien que me ha contado, y lo dejo todo anotado para como la sensación de sacármelo, todos esos pensamientos recurrentes, o yo qué sé, lo saben de alemán, no sé, lo que sea, lo pongo. Ahora sale el sol, muy bien, y el resto de la tarde no me permito pensar en ello. Si mi pensamiento pasa por la cabeza, me digo a mí misma, Leticia, ya lo has escrito, ya está. Ya lo has dicho, no pasa nada, no lo vuelvas a pensar. O vuelvo y me siento un momento en la libreta y lo vuelvo a escribir, ¿vale? Y con eso me suele ayudar bastante. Hay otra forma que es estudiar el porqué del origen de... Joder, sale mucho el sol. Del origen de esos pensamientos recurrentes. Pero bueno, eso es algo que ya trabajé en el pasado, soy bastante consciente y no lo necesito hacer. Pero os lo recomiendo, si no, también hacer en el diario. En ese cuaderno donde apuntéis vuestros pensamientos recurrentes. Y luego, para terminar, antes de empezar, que es lo que siguiente que voy a hacer ahora y voy a grabar, es meditar con Headspace. Uso Headspace porque vi una youtuber que daba 2 meses gratis de Headspace de prueba y dije, pues ¿por qué no? Y me ha gustado, ¿vale? Tiene un formato que tienes vídeos de meditaciones para cosas concretas sueltas, cursos para cosas concretas, pero cursos de 10, 20 o 30 días, vídeos explicativos y luego audios de relajación, de música, el mar, lo que sea, la lluvia, ruido blanco, ruido rosa, estas cosas. Entonces me pongo una meditación y con eso es como el corte fuerte de trabajo-casa. Y después de eso, pues empiezo con mi rutina de tarde, que después vais a seguir viendo. Pero me voy a tomar la infusión que se me va a quedar fría. Y sigo. Bueno, vamos a empezar a recoger. Voy a devolver estas cosas a su sitio. Ha venido un pedido de libros de Wallapop de Rafa, así que se los voy a dejar. Son mangas. Se los he dejado en su estudio, que es donde tiene su biblioteca, tiene una biblioteca fabulosa. Y voy a colocar la funda del sofá. Bien. Vámonos. Bueno, esto se puede quedar aquí porque... Voy a poner un pelín a cargar el móvil, que a mediodía lo pongo un poco, porque si no luego con la música en el gimnasio y esas cosas, a veces no llego a la noche con batería.
Y vamos a irnos a otro sitio porque voy a recoger la entrada, que no me la he dejado puesta. Primera cosa, los zapatos al armario. Ah, que no he puesto el aspirador. Me olvidé de poner el aspirador en el salón. Muy bien, Betty. El abrigo va a su sitio. Y la mochila le voy a sacar las cosas del desayuno. Botella de agua. Termito. Bolsa con tupper. Y luego el estuche y la carpeta, que hasta el domingo no pienso tocar. Y las llaves del Insti, que tampoco pienso tocar hasta el lunes. Así que, pues eso ya lo puedo también guardar en el armario. ¡Hala! Vamos a dejar ahora estas cosas cada una en su sitio. Ya estamos. Bueno, para mí lo del sitio es súper importante porque no sé, esto es de lo de un rollo con Mari, ¿no? Pero cada cosa tiene que tener su casa y las cosas las dejas en su casa. Por ejemplo, lo de la cámara, pues lo dejo en el sitio de la cámara. ¿Por qué hay que hacer esto? Porque si no, al final se desordena la vida. Y cuando se desordena el exterior, intentar ordenar el interior es más difícil. Entonces yo pues llego a casa, ordeno lo que se haya quedado sin ordenar de por la mañana y entonces ya pues está ordenado todo. Mi mente escrita, mi exterior ordenado. Voy a poner el aspirador. ¿Lo estáis viendo? Sí, ahí está. Y voy a pasar el aspirador por la cocina y por la alfombra de mi estudio. Lo siguiente, la lavadora. Hoy toca lavadora de toallas, así que voy a coger todas las toallas y las voy a poner a lavar. Luego tengo esta ropa tendida, que hay cosas que sí están secas, cosas que no, y que voy a dejar. Y luego tengo aquí más ropa que ya he recogido. Buah, es que hoy no he secado nada. Solo he secado las camisas y porque estaban en primera fila. Bueno, pues las camisas me las llevo. Y voy a doblar esta ropa y voy a poner toallas limpias. Bueno, pues tareas de casa terminadas. Y ahora voy a publicar primero el reel y luego me voy a poner... Espérate, ¿cómo pongo esto para que veáis? Es que por no sacar el trípode lo que estoy haciendo. Así. Para que me veáis editar YouTube. Venga, vamos a empezar por el reel. Bueno, pues he preparado los envases para... lo diré. Para comprar la tienda de granel, pero no los voy a llevar así. Es que comprobaba que las tapas eran las que eran. Voy a llevar todo aquí dentro. Y las tapas aparte. Fantástico. Y ahora cogeré una bolsa de tela para llevar todo esto. Y bueno, he comprobado que tenía mantequilla de almendra, crema de almendra en envase de cristal. Sirope de arce tengo que comprar. Aparte. Y ahora me voy a hacer mi batido de proteínas de la merienda porque después de la tienda directamente me voy a ir al gimnasio. Y como está lloviendo, pues voy a ir en coche. Muy mal porque eso es poco sirve, pues. Pero es que tengo que andar un cacho y pues no me apetece empapar, esencialmente. Y ahora, pues os cuento. El batido de proteínas que tomo son unas proteínas veganas. Es guisante, cáñamo y no me acuerdo qué más. Y no tiene gluten, no tiene lactosa porque obviamente es vegano. No tiene azúcares añadidos ni edulcorantes, solo tiene vainilla natural, ¿vale? Entonces yo me he hecho como unos 20 gramos de proteína. La lavadora acaba de terminar, ¿entiendes? Así que me he hecho 20 gramos de proteína, me he hecho un plátano
que es plátano de Canalla Bio de la tienda donde compro ahora a granel. Que lo he hecho simplemente, lo parto a varios trozos porque ahora voy a batir con la batidora y entonces ya pues se soluciona el problema. Y me añado también semillas de chía y así un poco a ojímetro, días que caen demasiadas, pero ya ha caído bien. Me añado una mezcla de canela con especias de pumpkin spice de Artemis Bio que está buenísima. Lleva cúrcuma, comino, lleva canela, nuez moscada, jengibre, clavo, cardamomo, anda que me he inventado lo que lleva. He dicho canela, nuez moscada, jengibre, clavo y cardamomo, todo de producción ecológica. La chía no es ecológica. Y luego también semillas de lino, ¿vale? Tengo puesto semillas de lino dorado, pero no garantizo que el cartel sea el correcto, porque muchas veces no lo cambio. Y leche, pues la que tenga, de vegetal. Ahora mismo tengo leche de avena, otras veces tengo leche de arroz, pues la que buenamente pillo. La verdad es que la que más me gusta es la de avena, aunque pega un pico de azúcar más alto, pero como voy al gimnasio ahora mismo, es bien el pico de azúcar. Y pues voy a meter la batidora. Mientras voy a escuchar un mensaje de WhatsApp que me ha mandado una amiga. Vasito, pajita de silicona reutilizable. Voy a derramar el batido. Me lo toma. Me cambio de chándal. Y nos vamos a comprar a granel y a gimnasio. No me puedo dejarlo estar, pero es que me los iba a dejar, ¿eh? Así que voy a ello. Oye, me sobra un poco antes de entrar al gimnasio porque pues se me ha dado bien aparcar, comprar, se me ha dado bien todo. No había cola, de hecho he generado cola yo en la tienda de granel. Y voy a ir ahora al gimnasio y a la vuelta, que mientras que Rafa sube de inglés, haré la granola y mientras se hornea haré los deberes de alemán. Quería deciros, bueno, no sé si esto lo he dicho ya antes, el por qué, creo que no. Quería contaros que por qué decidí hacer lo de la granola. Y es que pues me apetecía, tenía ese antojo y si voy bien de tiempo, por ejemplo, he salido bien de trabajar, voy bien de YouTube, bueno, pues entonces está bien de vez en cuando hacer pequeñas cosas que no te lleven mucho tiempo, ¿vale? O sea, tardo 15 minutos en ir a la tienda de granel o 20 contando todo el trayecto y todo. Y luego la granola voy a tardar nada y menos, que se puede hacer mientras que estoy cenando, que estoy haciendo los deberes de alemán y tal. Entonces está bien de vez en cuando, no todos los días porque es agotador, ¿vale? Ya tengo una rutina de tarde suficientemente cargada con comer, meditar, de journaling, tareas de casa, YouTube, gimnasio y alemán o deberes de alemán, depende del día. Pero pues eso, que de vez en cuando, es que también coincide que es puente, ¿vale? Ahora va a ser puente, hoy no era, o sea, empieza el puente de esta tarde. Pues está bien de vez en cuando hacer pequeñas cosas fuera de la rutina de las tardes normales también, pues para darle un poco de vidilla a la vida, sin que tenga que ser algo en un fin de semana, ¿vale? Puede ser pues me voy a ver en una tienda un ratito o pues no sé, lo que sea, cada uno lo que le guste. Y pues eso, ahora voy a entrar al gimnasio, que voy a entrar es como clase de ciclo pero con elípticas, ¿vale? Que bueno, pues me mola a mí esa caña. y pues a ver qué tal se me da. Porque llevo 2 semanas sin venir porque estaba con la astenia primaveral que me moría. Y por fin parece que tengo menos astenia y es que os juro que me arrastraba. Hoy no me arrastro, así que hoy llevo 2 semanas sin hacer indoor. Y nada, que os iba a decir, bueno, pues eso, que el deporte para mí es fundamental para desconectar del trabajo. Si hago sala me pongo mi música, si no pues me destrozo en una clase. Y la verdad es que me sirve mucho para desconectar, que es lo importante. Creo que es lo que más me desconecta de toda la tarde, aparte de ese cambio gordo de rutina, de me cambio de ropa, como escribo, medito. Ese pack, junto con el deporte, de lo que más me ayuda. Y nada, pues me voy a ir para el gimnasio. Y al final no está lloviendo. Ayer diluviaba,
de una manera que me mojé cruzando la calle, vamos. Y bueno, pues voy al lío. Mientras termina microondas quería deciros una cosa más. Una reflexión que no he hecho antes, y es: yo estas cosas que os cuento esta tarde las hago para mejorar mi salud mental. Pues la salud mental de cada uno es diferente. Lo que me funciona a mí no tiene por qué funcionar a los demás, y todos en algún momento podemos sufrir episodios más fuertes, pues, de ansiedad, de estrés, por el trabajo, por la razón que sea. Está bien probar cosas y ver si nos funcionan y nos ayudan a mejorar nuestros niveles a diario, pero si te sientes sobrepasado o sobrepasada por la ansiedad o por el estrés y no estás consiguiendo por ti mismo cambios, entonces sí que os recomendaría que pues pidierais ayuda a un psicólogo, a un terapeuta, que os informéis de si, pues yo qué sé, en vuestro trabajo hay, o en vuestra universidad desde donde estudiéis hay, porque suele haber. Entonces, la Comunidad de Madrid, por ejemplo, tiene. Y se pueden usar. En la universidad, cuando yo estaba en la universidad también había, se podían usar, son servicios gratuitos. Entonces está muy bien. Porque puede ser que tú creas que puedes con todo y no puedes. Así que, pues eso, que puedes intentar hacer pequeñas cosas por tu salud mental, pero si ves que no se mejora y estás mal, pues pide ayuda a un profesional de la salud, porque obviamente yo soy bióloga, no soy psicóloga. Así que solo puedo enseñaros lo que a mí me funciona, ¿vale? Ahora está muy de moda. Ahora está muy de moda el rollo que si melatonina por la noche. Esto no está blandito todavía la almendra. Ashwagandha y yo qué sé, yo como mucho me tomo una infusión de hierba luisa o de tila, ¿vale? Eso es todo lo que yo tomo por la noche. Voy a ponerlo un poco más porque esto no está. Pero que esto no os lo vayáis a tomar como es el remedio contra la ansiedad o el estrés laboral, porque no, ¿vale? Es mi remedio y mi forma. Y si en algún momento me veo más desbordada, entonces pues a lo mejor recurriré a pedir ayuda psicológica. Hoy por hoy con esto lo he controlado. También es verdad que yo ya tenía herramientas de momentos previos. Por ejemplo, lo de analizar los pensamientos recurrentes fue algo que hice en el pasado. Porque me pasa mucho lo de los pensamientos recurrentes y el no controlarlos. Así que bueno, pues nada, voy a terminar esto, lo voy a meter en el horno y me voy a poner a hacer alemán porque se me va a ir ¿qué hora es? Me da tiempo todavía a hacer los deberes de alemán. Venga, vamos al lío. Y en estos minutillos me voy a dejar hechos los deberes de alemán y voy a cerrar el vídeo. Luego os pongo unas imágenes de la noche, pero así ya cierro y desconecto, que es lo importante. Entonces, puntos clave que quiero destacar de este vídeo. Cosas importantes que yo hago para salvaguardar mi salud mental entre trabajo y vida. Cosa 1, llegar a casa y cambiarme de ropa, ¿vale? Cosa 2, comer al aire libre y después de comer hacer mi journaling y meditar. Esas las 3 cosas así como de ritual. ¿Vale? Mi journaling con mi infusión o té, o lo que sea, sin teína y la meditación. Y luego, orden de la casa, cosa 4, ¿vale? Tareas y tal, todo lo que eso me lo quito rápido, porque además es que odio tender, odio doblar ropa, odio guardar ropa, ¿vale? Entonces me lo quito rápido porque si no, no lo hago. Y después ya, o gimnasio o mi YouTube mi gimnasio. Básicamente son gimnasio sobre todo por descargar, me parece muy importante el ejercicio. Y YouTube es un hobby, ¿vale? Aparte de YouTube, como hobby este año además, así a diario semanalmente tengo alemán. Era una asignatura pendiente para mí desde 2010. Y pues lo disfruto mucho, no me agobio, ¿vale? O sea, si pues no estudio mucho, pues no estudio mucho. Pues estudio para el examen y ya está, no, a diario a lo mejor no estudio tanto.
Hago solo los deberes y hago Anki y repaso Anki y ya está. Pero lo tomo como una satisfacción de por fin tengo el tiempo de dedicarme a alemán. Entonces, por la tarde, al menos un hobby. No todos los días tiene por qué ser gimnasio, YouTube y alemán. Voy rotándolos, pero al menos un hobby es importante hacer. Algo que sea tiempo para ti que te guste. ¿Vale? Ese es el mensaje. Tiempo para ti haciendo algo que te guste. O haciendo nada. Tiempo para ti. Creo que esa es la quinta cosa. Yo ya me he perdido el número. Pondré los números abajo. Y luego, por último, de vez en cuando hacer algo especial. Puede ser, por ejemplo, ahora que es puente. Puede ser el fin de semana. Puede ser un día que veas que vas a tener más tiempo. Por ejemplo, la granola que he hecho hoy es algo especial. Y por último, una rutina de desconexión de noche. En mi caso es, llego de alemán o llega Rafa de inglés, cenamos y a sentar en el salón, ponemos música de fondo, ni siquiera vemos series ni nada, ni la tele, o sea, música de fondo y leer y tejer en mi caso, para ya relajarme y dormir. Hay veces que estoy más nerviosa, lo que sea, me tomo una infusión y ¿cómo se llama? Hierba albisa. Ya, o sea, no tomo ningún tipo de suplemento más, solo tomo de suplemento magnesio, bisglicinato de magnesio en concreto, a la hora de dormir, porque bueno, pues viene bien para muchas cosas. Y ayuda a conciliar el sueño. Pero ni melatonina, ni ashwagandha, ni cosas de estas tomo. ¿Vale? Y ya está. Y entonces luego me hago, ya a la hora de dormir, me pongo el pijama, me hago mi rutina facial de noche y cierro. ¿Vale? A dormir ya. Y antes de dormir, en la cama ya vuelvo a hacer otra meditación de dormir. Y dejé de space para dormir. Y ya está. Ese es mi día, ¿vale? Entonces, bueno, pues son las cosas que a mí me han funcionado durante todo el segundo trimestre para dormir bien, etcétera, etcétera. Que de vez en cuando no tenga un día de mucho estrés, yo que sé, un niño se ha roto un brazo, hemos tenido un problema en el equipo directivo de cosas y te vas ahí un poco más, esa noche sueñas. Sí, claro, no van a ser todas las días buenos. Pero es que mi trabajo no es de tener, los días buenos no es de tener problemas, es de irte con los problemas bien solucionados o con una prospección de buena solución. Y pues eso, trabajar para llegar a casa y no pensar más en el trabajo y hacer cosas que te descarguen y que disfrutes de tu tarde. No solo los fines de semana o no solo las vacaciones. Y nada más, voy a poneros ahora unas imágenes de yo haciendo los deberes de alemán, que ya tengo aquí preparada la carpeta. Y luego veréis otras imágenes de Rafa y yo en el sofá. Bueno, a Rafa, pobre, no lo voy a sacar. Haciendo yo mis lecturas y mis cosas. Y nada más, que hasta aquí el vídeo de hoy. Que espero que os haya gustado esta tarde acompañándome a ver cómo hago para desconectar del trabajo y no quemarme. Y que pues si tienes cualquier duda o quieres comentar cuál es tu rutina, o si haces cosas iguales o cosas diferentes, pues la puedes dejar en los comentarios. Y por supuesto, nos vemos pronto.